Bueno, le damos nuevamente la bienvenida a este curso temático del Bhagavad Gita. Ya estamos en el tema 6, el yoga, y ya venimos varias clases hablando del yoga. Obviamente este es un tema muy importante en el Bhagavad Gita porque yoga es la práctica que nos propone de conexión espiritual. Y por lo tanto estuvimos analizando en anteriores clases los 3 elementos que componen un buen yoga, al menos según el Bhagavad Gita, que ellos son el yagya, o sea que el yoga debe hacerse como una ofrenda divina. El segundo es que es una técnica, o sea, hay una técnica específica con la cual se hace algún tipo de yoga. Luego de este tema vamos a ver las distintas técnicas, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, ashtanga yoga. Y otro elemento importante del yoga es que se debe usar el razonamiento espiritual, porque uno puede tener técnica, puede tener ofrenda divina, pero si no está razonando espiritualmente, no usa el razonamiento, no usa la inteligencia espiritual, el yoga sigue siendo imperfecto. Eso estuvimos viendo en anteriores clases y nos concentramos, como ya yagya lo vimos en una anterior clase, que la pueden ver también si quieren nuevamente. Nos concentramos ahora en el elemento de buddhi o inteligencia o razonamiento espiritual. Las 2 clases anteriores vimos lo que es buddhi, vimos cuál es, dice el poder de la razón, cómo es que realmente el yoga comienza con un razonamiento espiritual. Hemos visto qué sucede en una vida espiritual o una pseudo vida espiritual sin buddhi, que ocurre como uno se refugia solamente al final en sentimientos, prácticas o rituales o deseos de satisfacción. Todo esto lo vimos en clases anteriores. También en la clase anterior vimos lo que permite buddhi en la vida espiritual. Una de ellas era el cuestionarse el sentido de la vida, distanciarse para poder verse a sí mismo. Y una de las cosas que elaboramos mucho en la anterior clase fue la fuerza suficiente para estar desapegado de los resultados o ofrecerlos a causas divinas. Eso permite la inteligencia espiritual, que si no hay inteligencia espiritual es muy difícil tener ese desapego de resultados. Siempre, inclusive, a pesar de que uno pueda hacer una caridad a alguien, si no hay inteligencia espiritual puede estar todavía en sucio con algún deseo de prestigio, de algo así. Pero el razonamiento espiritual o la inteligencia espiritual permite el desapego completo de los resultados para entregárselo a causas divinas. Esto es algo que hablamos en la anterior clase, pero ahora vamos a dedicarnos a algo completamente esencial con respecto a buddhi y que seguramente a todos les interesará, que es de dónde surge el combustible para alimentar el buddhi, o sea, cómo nosotros desarrollamos buddhi. También vamos a hablar qué sucede con aquellos que quieren conectarse con esta fuente de buddhi, quieren conectarse en realidad con su buddhi, pero sin conectarse con la fuente de ella. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Es una clase que queremos tratar de hacerla lo más práctica posible. Vamos a ver, porque es un tema muy teórico, muy abstracto, pero la pregunta es: ¿qué implica que nosotros desarrollemos razonamiento espiritual en la vida cotidiana? Inclusive para una persona que no la quiere simplemente para una práctica espiritual, sino para su trabajo, para sus estudios, para su deporte o por lo que sea. Bueno, eso es lo que nos espera en esta clase. Entonces, primero que todo tenemos que hablar acerca de dónde surge el buddhi. El buddhi, o sea, la inteligencia espiritual. Cuando hablamos de buddhi nos referimos a inteligencia espiritual, porque la palabra buddhi también significa inteligencia así, suelta. Y ya nosotros podemos decir, ¿de dónde surgen nuestras otras inteligencias? ¿De dónde surge mi inteligencia kinestética? ¿De dónde surge mi inteligencia para jugar al fútbol? ¿De dónde surge mi inteligencia para saber hablar en público? ¿De dónde surge mi inteligencia lógico-matemática para tener tanta facilidad con la matemática? ¿De dónde surgió eso? Ciertamente ya hablamos anteriormente que esto puede ser una cuestión como es genética, que de alguna manera
algunos genes produzcan algunas neuronas que faciliten, digamos, ese tipo de inteligencia. Otros dirán, bueno, también una buena educación, si vos vas a tal escuela, vas a tener mejores resultados lingüísticos o matemáticos que en otra escuela, ¿no? Y esto es una prueba de que hoy, como hoy en día, se glorifica una escuela correcta, ¿no? Y, las escuelas de Finlandia o algo así, ¿no? Cómo aprenden, o sea, parece que la educación también produce o facilita ciertos tipos de inteligencia. Ahora, cuando hablamos de inteligencia espiritual, ¿quién es la que la nutre? Eso es interesante. ¿Son los genes, son las neuronas, son la cultura, son las prácticas que hacemos? En cierto sentido hay algo de eso, ¿no? Una cultura espiritual o una cultura puede desarrollar inteligencia espiritual si la cultura es espiritual. Si se aprende de chico cómo trabajar con elementos espirituales o, por ejemplo, con razonamientos espirituales. Por ejemplo, un razonamiento material sería si haces esto, yo te premio con un caramelo, desde chico, ¿no? El premio material. Pero podrían haber ya de entrada, desde chico, premios y observaciones que tengan que ver con el desarrollo espiritual. O, por ejemplo, se le puede decir al niño, si vos te portás bien, vas a ser una muy buena persona a ojos divinos, a ojos del universo. Entonces uno ya está incentivando a esa persona un desarrollo de deseos, de ambiciones que tienen que ver con algo más allá de este mundo. Entonces, ciertamente que la cultura, la educación puede producir en uno inteligencia espiritual. Pero aún así, y eso es lo interesante, para que se desarrolle eso, ¿quién prende la mechita? Porque uno puede decir a nivel cultural, en la inteligencia material, es el desarrollo de las neuronas lo que hace, lo que produce, o el desarrollo de la cultura, de una costumbre, que produce un tipo de inteligencia. Si practicas mucho el fútbol, a patear la pelota, el mismo cuerpo te va a dar la inteligencia para patear bien la pelota y por lo tanto vas a tener una inteligencia kinestésica. Ahora, cuando alguien nos enseña algo espiritual, ¿qué es lo que empieza a aprenderse en el cerebro? ¿Qué empieza a aprenderse en el cuerpo? Eso es interesante. Eso es algo que se está estudiando hoy en día, ¿no? ¿Qué es la inteligencia espiritual? ¿Cómo se produce? ¿Quién la nutre? Bueno, acá tenemos sí un elemento, como estamos hablando ya de cosas más, porque aún no han descubierto, o sea, qué es lo que, cómo anular la inteligencia espiritual o cómo despertarla. Por ejemplo, hay cosas que si uno toca en el cerebro ciertas neuronas, activa ciertas inteligencias, o las inhibe. Puede pasar eso, ¿no? Descubren a ver cuál es la zona del cerebro que produce más esto, lo otro. Aunque todo es un combinado del cerebro, aún así hay zonas del cerebro que producen una habilidad en vez de otra, ¿no? Por eso se habla del hemisferio izquierdo, del hemisferio derecho y todo eso. Ahora, cuando hablamos de inteligencia espiritual, no se encuentra dónde está. No se encuentra dónde está que nosotros nos hagamos preguntas existenciales. No se encuentra cuál es la neurona que produjo eso. Por lo tanto, acá tenemos un elemento interesante. O no se encuentra, como dijimos en anteriores clases, el momento en que uno le dice no a algo que el cuerpo, la cultura, la biología le dice que sí. ¿Dónde se encuentra esa neurona que nos impide, o que no que nos impide, que nos permite decir no a algo que no es bueno para nosotros? O que es material, Entonces, ante eso, quería compartir con ustedes algo del Bhagavad Gita. ¿Qué dice el Bhagavad Gita? ¿De dónde surge esta inteligencia espiritual? El Bhagavad Gita da instrucciones acerca de esto, da claridad acerca de esto. Entonces, si nosotros estamos hablando de algo espiritual, tendríamos que decir, es como si nosotros decimos, acá está la lamparita prendida, esta lamparita. La luz de esta lamparita está iluminándonos. Es como nosotros decimos, bueno, yo tengo inteligencia, me está iluminando. Pero la lamparita la energía de la lamparita no viene de la lamparita en sí. La lámpara en sí no está iluminando. O sea, la energía que tiene la lámpara no es de la lámpara, sino que tiene que ser de una fuente superior que le está administrando la energía. De la misma manera, si nosotros estamos hablando de inteligencia espiritual, tenemos que hablar de espíritu. Y si decimos espíritu, entonces podríamos decir, bueno, es el alma.
Es lo que nosotros hablamos como el ser espiritual, que lo hablamos en distintas clases, que el Bhagavad Gita habla. Entonces el ser espiritual es autoluminoso de por sí y por lo tanto puede ofrecer inteligencia espiritual. Ahí tenemos un asunto, porque si el alma espiritual fuera autoluminosa de por sí, o sea, tendría toda su energía él y solamente toda su energía y podría exhibirla en cualquier momento, la pregunta sería: ¿y por qué no la estamos exhibiendo ahora? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que una lamparita se cubra? Que no podamos nosotros conectarnos. Entonces el Bhagavad Gita va a decir que no, que la fuente de la energía es algo más. No es el alma en sí. El alma es, o la luz del alma, es solamente un producto de una causa superior. Así como la lámpara o la energía de la lámpara es producto de una energía que viene de afuera. Así que cuando hablamos de inteligencia espiritual, nos estamos refiriendo a una inteligencia, a una fuerza que no viene de nosotros, sino que viene de lo divino. Y esto es muy interesante. Esto es lo que el Bhagavad Gita nos invita a reflexionar. Entonces acá tenemos algo interesante, que para tener en la inteligencia espiritual nosotros tenemos que refugiarnos en algo divino. Debemos refugiarnos en algo que está más allá de nosotros. Y esto es lo que hace luego que se fortalezca nuestra luz espiritual. Esto el Bhagavad Gita lo confirma en varios versos donde habla de que es Krishna mismo, es Dios, el que otorga Buddhi Yoga, ¿no? El verso 10.10 va a decir: yo otorgo el Buddhi, yo otorgo la inteligencia. Bueno, el verso 15.15 del Bhagavad Gita también habla de que yo soy el que da el conocimiento, el recuerdo, el olvido. Hay una maquinaria, hay un proveedor, digamos, de energía eléctrica para esta alma, de energía de Buddhi para esta alma, que proviene de otra persona, de un proveedor. Ahora, de un proveedor aparte. Entonces, es también como el ejemplo de que si, por ejemplo, nosotros queremos más calor en el ambiente, estamos en invierno, ahora estamos en verano, pero imagínense que estamos en invierno y queremos más calor en el ambiente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo prendemos más el calor en el ambiente? ¿Cómo sentimos más el calor? Poniendo más leña en el fuego, o sea, prendiendo más el fuego. De la misma manera, si nosotros queremos tener más inteligencia espiritual, más entonces tenemos que estar conectados con lo divino. Esta es la esencia que nos da el Bhagavad Gita. Cuando Krishna le dice a Arjuna: refúgiate en Buddhi o en la inteligencia, lo que le está diciendo es: refúgiate entonces en la causa de esa inteligencia. Es como si nosotros decimos: refúgiate en el calor del hogar. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a implicar eso? Que nosotros entonces le pongamos leña al fuego. Es un acto normal, o sea, no podemos refugiarnos en el calor y no darle importancia a la fuente de ese calor. Entonces esto es importante porque a veces hoy en día se habla mucho de inteligencia espiritual y lo divino está como uno de los, digamos, de los ítems, como si uno puede tener inteligencia espiritual sin conexión divina. Como que es algo que nosotros desarrollamos simplemente algo intelectual. No es nada intelectual, es una fuerza que está más allá de nosotros. Y esto se confirma también por los casos de la gente que trabajaron en el mundo o trabajan en el mundo bajo esa fuerza o esa inteligencia espiritual. Uno ve que a ellos no lo mueve, o sea, son personas que pueden trascender situaciones que sin inteligencia espiritual estarían perdidas. En cualquier ámbito, estamos hablando en el ámbito político, por ejemplo, hubieron grandes personas que hicieron cambios políticos con inteligencia espiritual, porque con inteligencia material no la tenían. No tenían poder económico, no tenían poder político, no tenían poder de fuerzas armadas, pero con su misma, digamos, refugio en la fuente superior, esa lámpara brilló más que cualquier cosa. Esto puede pasar en la política, puede pasar en la vida familiar, puede pasar en la vida laboral. Cuánto uno se determina a hacer su trabajo, a pesar de las circunstancias. ¿Qué es lo que lo hace a uno seguir haciendo su trabajo correspondiente con esa sonrisa, con ese entusiasmo? También existe en el deporte.
¿por qué no? Un futbolista, ya que estamos ahora en toda la onda del mundial, un futbolista que trabaja con inteligencia espiritual tiene mucho más rendimiento que cualquier otra persona, ¿no? Hay una película muy linda, que no me acuerdo el título, bueno, después lo voy a tipear acá. Es de un deportista que jugaba en las Olimpiadas y que se encuentra con un maestro. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? Enemigo, algo. Bueno, no me acuerdo. Bueno, ya se me va a ocurrir. Entonces ahí, interesante cómo el maestro le enseña a trabajar. Muchas enseñanzas son del Bhagavad Gita ahí. A trabajar así, más conectado espiritualmente, y eso le da una gran fuerza y determinación para hacer proezas increíbles a nivel físico. Así que es un combustible especial, en realidad, la inteligencia espiritual. Es como, ¿vieron esos autos? A veces en las películas aparece, a un auto no le pone combustible normal y todo bien, ¿no? Pero vieron que hay esas películas, no sé, Rápido y Furioso, donde le ponen un líquido especial, no sé qué es hidrógeno, no sé qué, que hace que el auto empieza a andar mucho más rápido de lo que normalmente funciona. Bueno, de la misma manera, la inteligencia espiritual puede permitirnos a nosotros trabajar en este mundo de una manera única. Que ningún gen, ninguna manipulación, ninguna técnica material lo podría producir. Es la fuerza de los grandes santos, que solitos, a veces solitos, pero solos literalmente, con Jesucristo, por ejemplo. ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo ayudó políticamente a Jesucristo, económicamente? Miren la revolución que hizo. O Srila Prabhupada, acá en estos tiempos, solo. ¿Cómo puede ser una persona sola, sin recursos monetarios, sin poder político, sin ningún poder, cree manifestaciones en este mundo de un poder ilimitado? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está? ¿Quién está proveyendo? Esas no son cosas del cuerpo, de la situación psicofísica de uno, sino que es de un poder superior. Entonces, ¿cómo participa Dios o la fuente divina en este fortalecimiento? ¿De qué manera aparece esas, digamos, cómo es que nosotros podemos enchufar, por decirlo de una manera, a esa energía? ¿Cuáles son los enchufes que nos da el Señor para tener la posibilidad de vivir esa inteligencia espiritual? Hay varias. Yo encontré algunas aquí en el Bhagavad Gita. La primera es que la simple consideración, la simple aceptación de que es otro el que tiene la energía y no yo, la simple aceptación esa, ya eso es meter los dedos en el enchufe, por decirlo de una manera, o la cabeza o el cerebro, ¿no? Para enchufarnos con la inteligencia espiritual. Solamente la aceptación. Miren qué interesante. Krishna solamente dice, ¿aceptás que yo soy el proveedor de esta energía? Si aceptás, listo, ya estás conectado. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos conectados? Por la sensación que ya se tiene. El Bhagavad Gita va a decir, en el verso 5.29, que aquellos que lo consideran a él el proveedor de la energía, el controlador de esta empresa hidroeléctrica, ¿no? Y el disfrutador de todo eso, alcanza la paz. O sea, ya se inunda el cuerpo, la psiquis, de una sensación placentera por estar conectado correctamente. Ahí tenemos una. O sea, aceptarlo nada más ya produce eso. La pregunta es, ¿por qué no lo aceptamos? Porque a veces uno no sabe quién es la fuente de la energía. Bien, o quiere ser uno la fuente de la energía. A veces es más perverso. Sí. Pequeño ejemplo, ahora que estábamos con el tema del fútbol y la selección ganadora. Sí. A Messi dice, no, yo no hice nada, todo lo hace Dios. Bien, eso es una... No lo recibe. Dice, ¿cómo evolucionaste? Y es el ejemplo también, ¿no? Eso es importante, ¿no? Dar, por ejemplo, algunos jugadores ahí de la selección agradecieron a Dios o están conscientes de que la fuerza es de Dios. Eso es inteligencia espiritual. Y así pueden seguir trabajando en la vida mucho mejor que la persona que dice, no, Dios no existe, acá la cosa es técnica,
¿no? Entrenamiento, determinación y algunas pastillitas. Y acá estoy yo. Sí. Bueno, trabajarán con esa energía, que es limitada, ¿no? Es la bombita que tiene una energía ahí, una luciérnaga. No trabajarán con el enchufe de energía eléctrica. En el Bhagavad Gita también se dice que aquellos que están entonces aceptando esto, que están aceptando la supremacía de Dios y que están, digamos, haciendo el espíritu ese con ofrenda, con yagya, como decíamos, entonces dice, Él provee lo que nos falta. Dice 9.22. Da todo lo que hace falta. ¿Te hace falta algo? ¿Qué te hace falta para vivir en este mundo? ¿Te hace falta algún tipo de inteligencia? ¿Te hace falta algún tipo de habilidad? Yo te lo doy, no hay problema. Todo lo que necesites yo te lo voy a dar. Increíble esta energía hidroeléctrica. También otra cosa que hace, Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, que esto es algo muy interesante, es que para aquellos que están conectados así con inteligencia espiritual, Krishna libera de los obstáculos kármicos. Esto no es poca cosa. El karma es algo que nos acompaña en toda la vida y a veces el karma produce obstáculos para vivir. El 1866 va a decir, yo te liberaré de toda reacción pecaminosa, de los obstáculos kármicos. También él viene a veces como avatar a difundir buddhi, inteligencia espiritual. Él también viene y a ver, y agarra acá, da instrucciones por aquí, se muestra, inunda el mundo con instrucciones espirituales, no solamente como él presente, sino también a veces manda a sus devotos para que ayuden también en esa misión. O sea, aceptar las personas que pueden instruirte espiritualmente es también meter los dedos en el enchufe. Buscar personas que estén conectadas en forma divina es conectarse también espiritualmente. Guru, instrucciones, el Gita, el Bhagavad Gita es un enchufe. Mete ahí los deditos y te vas a conectar también con la inteligencia espiritual. Así que tenemos varias maneras, varios enchufes en este universo para conectarnos. Varias personas con quienes nos podemos enchufar, varios libros, varias conciencias. Así que la invitación del Bhagavad Gita es esa, es la invitación que le dice Krishna a Arjuna. Enchufate. Enchufate en Buddhi. Entonces, lo interesante, entonces uno puede decir, bueno, entonces Buddhi, ¿qué sería? Porque estás hablando de razonamiento espiritual. Sí, en realidad podemos definir el razonamiento espiritual como aquel razonamiento que acepta algo superior y que decide depender y absorberse en ese poder y designios de nuestro origen divino. O sea, el razonamiento es así. Yo entiendo de que no soy todo. Entonces, por lo tanto, tengo que refugiarse en lo que es todo. Ese razonamiento es inteligencia espiritual. Fíjense, Arjuna, en el Bhagavad Gita, él no hizo ese razonamiento al principio. Él no se refugió en la causa divina, él se refugió en valores, ¿cómo se llama? En principios morales, en temores. No, pero si yo hago esto me van a castigar, y si hago esto, no, y yo quiero. Todos son refugios que no eran en, a ver, Krishna, ¿qué es lo que quieres para mí? Dios, ¿qué es lo que quieres para mí? Ese refugio, ese depender, es un razonamiento, porque nadie lo hace eso automático. No es que nosotros nacemos dependiendo, no es un estímulo cerebral, como si te lastiman y vos haces ¡ay! Nadie hace naturalmente la dependencia en Dios. Es resultado de un razonamiento. Y no es un razonamiento intelectual en el cual uno necesita ir a la escuela para hacerlo, ¿no? O fortalecer alguna neurona. No, es un razonamiento que cualquier persona lo puede hacer, está apto para hacerlo, en refugiarse. El Gita habla también de eso. Cualquier persona de cualquier clase social o nivel intelectual puede hacer tranquilamente el acto de razonamiento espiritual. Entonces, este acto racional, porque uno dice, ay, yo soy muy intelectual, yo soy muy racional, ¿no? Yo sé las cosas, pero si falla en este acto racional de depender de la causa superior, no está haciendo el acto racional supremo. Es el acto racional más supremo de todos, porque es el más obvio.
Nosotros nacemos aquí, no sabemos de dónde venimos, quién nos puso, por qué tenemos este cuerpo, y de pronto después pasan 100 años y morimos. Como decía Schopenhauer, 100 años con suerte, no, perdón. Schopenhauer decía, estamos destinados al fracaso. Es increíble que Schopenhauer decía eso porque el Bhavatan dice eso también. Dice una expresión como estamos destinados al fracaso. La vida en sí es un fracaso porque nos empujan para un lugar que ni sabemos por qué estamos acá. Y después terminamos, nuestra vida termina sin que nosotros queramos. Prácticamente es patético. Si alguien nos dice, vos vas a ir a un planeta, te vamos a mandar a un planeta obligadamente, sin que vos quieras, y después te vamos a sacar de ahí cuando nosotros queramos, y alguien va a decir, no, gracias, pero nosotros estamos aquí y no nos preguntamos eso. Es patético también. Es como antirracional completamente, que ni siquiera nos preguntemos qué poder nos está haciendo venir y qué poder nos está haciendo irnos. Si nosotros no nos cuestionamos eso, somos los más antirracionales o irracionales que existen. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, Buddhi es el acto racional supremo. Yo diría, es el acto racional. Lo demás está todo en la categoría de irracional, por más racional que uno parezca a efectos de hacer cosas prácticas en la vida. Si no empezamos por ese acto racional de preguntarnos eso, de ahí para abajo, ¿no? Entonces, esto es interesante porque a veces se cree que la vida espiritual no es un acto racional. Que es emocional. Que es emocional o que es un efecto epiléptico. Yo una vez vi una película que la persona parece que estaba iluminada espiritualmente y todos estaban asombrados porque ¿y qué le pasaba? A cada rato le agarraba un ataque de epilepsia. Y quedaba ahí en trance. Y digo, ¿eso es espiritual? Es un acto, parece que tiene que ir al médico. Que te agarre epilepsia no es un trance ni una experiencia espiritual. Ahí parece que algo está fallando la racionalidad. La vida espiritual comienza con la razón, dice el Bhagavad Gita. Krishna mismo le dice. Lo primero que le dice es Buddhi Yoga. O sea, si no empezás con razonamiento espiritual, lo que haga va a ser impulsos de sentimiento, de apegos, de temores, ¿no? Se empieza con la razón. Y esta es la razón que invita al Bhagavad Gita a hacer. Así que las almas, dice esto, es una frase aquí de la guía para comprender el Bhagavad Gita. Las almas no llegan a Dios rechazando la razón. Como si un lapsus o una hipnosis los obligara a hacerlo. Nosotros que vamos, ahora somos devotos de Dios, ¿no? Zombies. Dios no quiere zombies. Tienen personas que hacen el uso de la razón. No es un hechizo, porque para hechizos sí tenemos la materia. Nosotros todos estamos ilusionados. Muchachos, estamos todos ilusionados, ¿no? La canción misma lo dice. Estamos todos, de pronto algo nos fuerza a alguna atracción por aquí o por allá. Eso es ilusión. Ahí sí hay un hechizo. Las personas que están hechizadas bajo las drogas, bajo la ira, bajo tendencias perversas, o bajo las gunas de la tama guna, de la raya guna, la sattva guna inclusive, esas personas están hechizadas. Están, como dice el Bhagavad Gita, controladas por las gunas. Y por lo tanto somos zombies. Zombies que trabajamos bajo las modalidades de la naturaleza. No podemos hacer otra cosa más que hacer lo que el cuerpo y la situación psicofísica nos obligan a hacer. Así que ahí sí no hay libertad. Y ahí sí hay un hechizo. En realidad, la vida espiritual es el lugar donde el alma por fin se expresa, habla, se libera, razona, se cuestiona. Ese es el momento de Buddhi. Esa es la glorificación que podemos hacer de Buddhi. Ahora, y para terminar, ¿qué sucede? Los que buscan esta Buddhi, buscan este razonamiento espiritual, elevarse sobre el razonamiento normal y elevarse a razonamientos más existenciales, pero deciden no conectarse con la fuente suprema. ¿Me explico? Sí, quiero ser espiritual, pero ¿por qué Dios? No, pero dejalo fuera de la película, Dios.
No, Dios no. La experiencia espiritual se puede hacer sin Dios también. Fíjate, mira, yo voy a hacer una meditación, yo voy a estudiar unos libros. ¿Qué sucede con esas personas? ¿Qué dice el Bhagavad Gita acerca de ellos? No dice muy buenas cosas. Lo más positivo que dice, porque hay algunos versos que habla directamente que nunca alcanzan el resultado. ¿No? En el capítulo 7 hablan, no hay manera. Todos sus esfuerzos por liberarse terminan en el fracaso. Eso es lo peor. Pero después Krishna es condescendiente con algunos que dicen, por ejemplo en el capítulo 12, bueno, si no me aceptás a mí, al final quizás te caiga la ficha, como dicen, pero en el camino no la vas a pasar tan bien. ¿Cómo era? Dejat kleshan. Ahí está. Klesha en sánscrito significa como incomodidad, sufrimiento. Esto significa el camino de alguien que quiere empezar a ver la vida espiritualmente, pero no se refugia en causas divinas, más allá de él, la tiene difícil. Difícil porque tiene que trabajar con su propia energía filosófica, intelectual, con su propia fuerza espiritual, una lamparita que quiere prender sin energía eléctrica, con lo que le quedó, digamos, de la estática nada más. Y es difícil, ¿no? Sí, una luciérnaga, es como, a ver si con la lucecita de la luciérnaga vamos a iluminar. Nunca vamos a contar con el potencial máximo. Siempre la lamparita va a estar alumbrando, a veces, ¿por qué no la enchufás de una vez? ¿No? Y usás la energía correcta. Siempre va a ser limitado eso. Y en última instancia, sí, también se va a sumergir en un mar de especulaciones. Esto es lo que puede pasar también que de pronto uno no se convierte en un espiritualista, sino se convierte en un intelectual espiritual. Que un intelectual espiritual no es un yogi, es solamente alguien que le gusta darle la manija a la filosofía, pero no le importa más nada. Es solamente un entretenimiento intelectual. Por lo tanto, en algún momento inclusive hasta se va a frustrar, porque le va a decir tan árido, no sirve para nada la intelectualidad espiritual, va a decir. Y la verdad que no. Es solamente por aquí. En cambio, la intelectualidad espiritual refugiada en Buddhi da iluminación, da satisfacción, da paz. Es otro tipo de intelectualidad, otro tipo de razonamiento. Y también interesante que sucede con estas personas que tratan de posicionarse espiritualmente, en inteligencia espiritual, sin refugiarse, que se regocijan en las preguntas, pero no les interesan las respuestas. Es muy interesante eso también. Es como lo que le anima a esas personas es tener siempre preguntas, porque cuanto más preguntas tengamos, yo recuerdo muy bien una charla que tuvo Srila Prabhupada con unos filósofos. Y los filósofos son teólogos, que su gran, trabajo es la búsqueda de Dios, la búsqueda de la verdad. O sea, prácticamente la filosofía es la búsqueda de la verdad, ¿no? De la pregunta, de la razón. Pero algunos se quedan en la búsqueda. Y si uno le da respuesta, dice, no, hay que seguir buscando. Yo digo, pero si ya está acá la respuesta. Prabhupada le dice eso. Claro, Prabhupada le dice eso. Ustedes están buscando la verdad, están buscando a Dios, ¿no? Sí. Bueno, acá se nos muestra, ya está. No hace falta que sigan buscando. Es muy práctico, Prabhupada, muy así al corazón, digamos, del apego de esos intelectuales. El apego de esos intelectuales, no, a mí me gusta estar buscando, no me gusta encontrarlo. Entonces puede pasar que uno, si no se refugia en una fuente divina, al cultivar inteligencia espiritual, se quede solamente en el plano de la búsqueda, de la pregunta, y se regocije ahí. Y prácticamente eso no lleva a nada. El Bhagavad Gita igual le da esperanzas a esas personas que se regocijan en la búsqueda. El 7.19 creo, sí. Bahunam Shamanam Ante, Gyanavam Mam Prapadyante. Gyanavam, la palabra Gyanavam, Gyani viene de Gyani, Gyani viene de aquel que trata de cultivar conocimiento, filósofos. Ese verso dice que después de muchas vidas, Bahunam Shamanam Ante,
no de yanmas, de nacimientos. Esa persona que está en la búsqueda, al final, dice, la verdad que hay que enchufarse a la fuente divina. Pero al final, o sea, las especulaciones, si las especulaciones al final te van a llevar a eso, mejor hacerlo de entrada, ¿no? También. Así que no es que el proceso tiene que ser de vida tras vida. Si el Bhagavad Gita ya te dice de entrada, refugiate en Buddhi, probamos a ver qué pasa. Y la felicidad que se obtiene al conectarse, como decíamos anteriormente, no es una felicidad intelectual, sino que es una felicidad espiritual. Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Con esta lección terminamos el tema Buddhi, que es uno de los 3 elementos del yoga. En la próxima clase vamos a hablar acerca de la técnica del yoga. O sea, dijimos que yagya es un elemento, Buddhi es otro elemento y la técnica es otra. Pero vamos a hablar de la técnica en sí. ¿Qué debe producir una técnica yógica para que realmente sea una técnica yógica y no otra cosa? Todo eso en la siguiente clase. ¿Tienes una pregunta? Sí. Agarra el micrófono. Eso que decías de vidas anteriores, se puede decir que hay lamparitas de 25 guantes, 50, de 100, que hay gente que ya viene con un avance por cuestiones kármicas y otros que estamos en 10 watts o 0, y bueno, como vos dijiste, está la posibilidad de enchufarse en cualquier momento, pero ese avance que viene de antes, entonces, sí, también se puede perder esa exactamente, sí se puede perder. Aunque el Gita habla de las personas que vienen enchufadas de anteriores vidas. ¿Qué les sucede en esta vida? ¿Pierden la energía? No, en el capítulo 6 habla de que su inteligencia, miren qué interesante, habla la palabra Buddhi ahí también, la inteligencia de esas personas se atraen naturalmente a conectarse nuevamente, a meter los dedos en el enchufe. Como decimos, ¡ay, qué lindo enchufe! Ahí voy. Porque ya se conectaron en anteriores vidas. El asunto es que a veces puede ser por la misma ilusión del mundo, que uno ya viene con una estática, digamos, energética de la vida anterior por haberse enchufado, y en esta vida uno se la empieza a creerse de que yo soy el maestro poderoso autoiluminado, que eso sucede mucho. Por un karma anterior, de pronto uno tiene, a veces no es inclusive ni siquiera energía espiritual, es energía carismática, o buen discurso para hablar cosas espirituales que son atractivas solamente al oído, pero no hacen nada al alma. Entonces uno viene con esas características, alguna piedad, algún sukriti de vidas pasadas que le permite ser, digamos, exitoso y tener muchos seguidores, y uno empieza a creérsela y uno cree que uno es Dios y que no le hace falta enchufarse a ninguna fuente divina, y entonces pasa la vida gastando toda esa energía, frustrando a sus seguidores, frustrándose a sí mismo, y después no pasa nada. Y ahí malgastó la energía linda que tenía, que podía estar conectada con lo divino. Entonces sí, puede pasar eso, de que uno tenga un poquito de energía. A veces no sabemos si es energía espiritual, porque energía espiritual solamente sucede cuando uno está conectado espiritualmente con la fuente divina. A veces esas energías son más bien kármicas. Energías son productos kármicos, de que yo tengo un carisma, un buen discurso o cosas así. Y si uno lo tiene, eso, por karma, entonces uno debe admitir que eso es de algo superior. Y por lo tanto, lo más educado, es decir, voy a ocupar toda esta mi energía que tengo al servicio divino. Y ahí sí se hace una cosa, es lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, de actuar bajo tu naturaleza. Si vos aceptás tu naturaleza y encima esa naturaleza la ofreces, la entregás en una ofrenda divina, eso se potencia tremendo. Es como una lámpara hermosa, y ahora una lámpara hermosa que se conecta a la energía eléctrica. De pronto las luces se vuelven hermosas. El ejemplo puede ser nuestros grandes maestros espirituales, ¿no? Que uno ve que ya vienen con una potencia como de otras vidas, ¿no?
para llegar a hacer tanta austeridad, tener tanto... ¿Sí? Ya, Hay maestros que vienen de otra vida y hay maestros que se hacen en esta vida por refugiarse en los grandes maestros. Se enchufan, porque acá la cuestión es, el Bhagavad Gita, esto de enchufe, el Bhagavad Gita lo habla con la palabra técnica parampara. Parampara es sucesión discipular, un maestro con un discípulo. Ahí ocurre una conexión que de pronto el discípulo empieza a tener la misma energía que el maestro, la misma. Y no tiene nada que ver con el karma, porque si no parecería como que Claro. el karma es superior al karma. Exactamente. No. Igual de todas maneras la cuenta no se cierra. Aunque no haga nada en esta vida, Cristian te promete de que lo anterior no Exacto. depositaste nada esta A semana. no ser que él esté hablando de un avance espiritual anterior, porque eso sí no se pierde. Claro. El avance espiritual no se pierde, ¿no? No se pierde Yo entendí eso, la verdad. mientras uno no lo desperdice también. no, ¿no? yo lo relacionaba más con el karma. Así como Con el que karma, mi- claro. Él habla de otro Mi duda era avance esa, karma, sí. de vos tenés un tipo de, Pero- digamos, de buen karma, Pero ¿no? no Sí. asegura nada eso. Y entonces eso te ayuda. No, el buen karma no asegura la inteligencia espiritual, si a eso te referís. Sí, esa era la duda. No, buen karma es buen karma. Tenés facilidades para vivir en este mundo. Pero si no, pero vas a tener la frustración y todo lo que es de este mundo, ¿no? Es como decíamos recién, te echan este mundo. Algunos los echan con algunos juguetitos, con una billetera, y a otros los echan así, pum, ¿no? Y caemos en este mundo sin nada. En los que vienen con billetera, bueno, quizá tienen para moverse en esta vida mejor. Un arma doble. Pero eso no hace, sigue dando la pregunta de por qué me echaron acá, con billetera o sin billetera. ¿Vale? Se podría decir respecto a porque vemos que en el mundo hay diferentes tipos de religiosos que tienen Buddhi despierto por el hecho de simplemente de entender que hay un controlador supremo, refugiarse en él. Se podría entender porque hay muchos grupos personas practicantes que no pueden comprender de un modo racional a otro espiritualista, fidedigno. O sea, se da el atributo de auténtico solo a su fe o su práctica, que no es más ni menos que una forma de Bhakti Yoga. Se podría decir que esas personas que tienen el Buddhi despierto, no obstante no pueden ver el panorama más completo, que son como lo que se llama en el Bhagavatam Kanishta Adhikaris. Se podrían Puede ser. catalogar una persona con Buddhi despierto, pero Puede ser, pero también te digo otra cosa peor. Torralba, alguien que investiga acerca de Francesc Torralba se llama, investiga acerca de la inteligencia espiritual, ha notado que la inteligencia espiritual no es monopolio de los religiosos. E inclusive, muchos religiosos no tienen inteligencia espiritual. Interesante. Es lo que decíamos anteriormente. Alguien puede empezar una práctica espiritual, o pseudo práctica espiritual o religión, sin Buddhi, y prácticamente no es yoga entonces. Es lo que estamos tratando de decir. Eso significa, se va a refugiar más en el ritual en sí, porque le gusta el ritual. Le gusta el ritual. Me encantó las ceremonias estas que hacen, no sé, los judíos. Y por lo tanto ahora soy judío. O los... ¿Quiénes? Sí, los mudras. Los mudras. Me gustan ahora los mudras, me gusta el hatha yoga. Qué conectado que estaba. Estoy muy conectado, o sea, estás conectado con el ritual. Esa puede ser una. O emocionalmente, ay, me hacen sentir muy bien acá, es como una familia. Entonces uno se acerca a una religión solamente por el asunto emocional que lo satisface, o otros pueden ser para satisfacer algún deseo. Yo en realidad voy a la iglesia para que, y así, viste, me va bien, no pierdo el laburo, no pierdo el trabajo. Entonces, ¿dónde está el Buddhi ahí? ¿Dónde está el razonamiento de esta vida? ¿Dónde está el razonamiento original, el razonamiento espiritual? No hay. Por lo tanto, cuando esas personas ven a otras religiones y están enfrascados en eso, no lo ven desde el trascendental razonamiento espiritual, desde esa plataforma, sino lo ven, no, en esa religión no satisfacen tan emocionalmente a mí como acá. Entonces ya es otro ya es competencia, ya son grupos, ya son instituciones materiales. Uno lo ve desde ese punto de vista, es una institución material, la otra religión es otra institución material. Es como organizaciones, como ONG. Así que, no sé. Depende. Quién tenga la inteligencia despierta de verdad o quién no. Aunque no vea a los otros Sí. religiosos como religiosos, quizá.
Lo que sí sé es que alguien con inteligencia espiritual tiene el poder para saber cuándo otra persona también está razonando espiritualmente. Tiene el poder ese, porque él mismo lo está experimentando. Claro. Es como, por ejemplo, recién dijiste, o alguien dijo acá, de Messi, razonando espiritualmente acerca del poder que tiene él para jugar fútbol que viene de lo divino. Bueno, ¿por qué una persona realmente que sabe de razonamiento espiritual dirá, eso es un razonamiento espiritual propio de cualquier cultura espiritual? Otros dirán, ¿por qué Messi habla de Dios si él ni siquiera es católico? Podría decir. Claro. Entonces podrían cuestionar, no, la verdad que él no entiende lo que es Dios. ¿Por qué? Porque no es católico, porque no sé qué. Entonces ese razonamiento obviamente que está completamente sectarizado y todo eso, ¿no? Una cosa que justo ayer con Achuta y Dina estábamos hablando, yo no veo fútbol, no me interesó el Mundial, nunca me interesó el fútbol de chiquito, pero Messi me cae bien, o sea, si voy a verlo como un ser humano, lo veo con buenos ojos, lo puedo distinguir. Y Achuta y Dina decían, no, porque él es ejemplar, qué sé yo, como se lo ve como una persona diferente dentro del entorno del fútbol. Entonces Dina me dice, no, hay un video, te lo voy a mostrar, me dice, ¿no? Cuando se mete gente a la cancha y lo viene a abrazar. Y en esas imágenes, esos encuentros, y la energía que tiene Messi, yo les dije eso justo a ellos. Les digo, tiene amor, tiene bhakti. O sea, justo lo que vos estás diciendo, no necesariamente tenés que ser un religioso estereotipado para manifestar Buddhi o amor, o Krishna, o sea, un amor por Dios. Y justo venía esto en relación a lo que Deva había publicado, cómo Messi se autopercibe su don, que se lo da Dios, que Deva puso abajo el verso de Bhagavad Gita. Es justamente esto, de que no necesariamente, o sea, se puede manifestar Buddhi, ni siquiera siendo de una manera formal religioso. Sí, aún así, las investigaciones dicen que los ambientes religiosos son los mejores lugares, especialmente los teístas, ¿no? Obviamente, tenemos que decir así, especificarlo, porque a veces, hoy en día hay religiones que no creen en Dios. Entonces, bueno, para decirlo, todos los ambientes teístas tienen más posibilidades de fortalecer la inteligencia espiritual que otros lugares, claro, obviamente. Así que está todo bien con las religiones también. Claro. En ese sentido. Puede ser que se desvíen, pero son los lugares donde uno puede facilitar la conexión. Vi la importancia que mencionabas de saber distinguir el concepto de espiritualidad. Y yo, como no sé si lo entendí bien, pero es importante porque hoy en día hay como muchas olas así de pseudo espiritualistas que piensan que no hay que creer en Dios para ser espiritual. Así yo veo a veces por YouTube así muchos. Y como que lo que entendí, no, espiritualidad sería refugiarse en algo divino, en algo superior, que está más allá de vos. Pero, ¿en qué categoría estarían aquellas personas que tienen seguidores y demás, que manifiestan que no hay que creer en Dios para ser espiritual? ¿En qué categoría estarían esas personas? Yo dije en la clase que es una categoría irracional. Irracional sería. Es una espiritualidad irracional. No, porque la experiencia dice que hay algo que es superior a nosotros. Claro. La misma existencia nuestra, el estar acá, implica, y no saber por qué estamos acá, implica que hay un poder superior, llamalo como quieras, si no quieres llamarle Dios, llamalo con tu nombre, que algo que te fuerza a estar en una situación, te fuerza a venir y te fuerza a irte, y a muchas otras cosas más. Entonces, hacer una vida espiritual, no considerando que uno es considerándose uno el Todopoderoso, ya empieza sin razonamiento. Claro. Y por lo tanto, para el Bhagavad Gita, algo ilógico no entra dentro de la categoría yógica. Claro, y para que sea así irracional, ¿no? Uno tiene que refugiarse en una fuente, en una fuente de conocimiento que sería la escritura. ¿Qué pasa cuando esa persona se refugia en sus propias invenciones mentales? Estamos en lo mismo. Claro, sigue siendo irracional. Pero ¿cómo le decís que es irracional? Así? Por la misma lógica. Saber cómo transmitírselo a la persona. Claro, es. Cómo transmitirle a una persona que los esfuerzos que hace en la vida
para entender el mundo. O sea, es más o menos la lógica esa de creerse que uno es el propio maestro. Es ridículo que uno, o sea, ya es irracional pensar que uno puede ser el propio maestro de uno. Porque... nada del mundo como eso. o sea, entonces nacés, bueno, está bien, vamos a hacer una prueba con vos. En la próxima vida, apenas nacés, te dejamos abandonado por ahí. A ver lo que aprendés. ¿No? Y lo que enseñás. Y que no se te ocurra pedirle ayuda a nadie. No sé, estamos predestinados a aprender de otro. Entonces que alguien, o sea, ya para aprender a hablar, para aprender a comer. Ustedes saben que se descubrieron un par de niños lobo, ¿no? Es famoso. Sí. Y no sabían ni comer. O sea, vos los sentabas en una mesa y comían como lobos. No, imitaban a los animales. Imitaban a los animales, claro. Lo que aprendieron en lo de los animales. Entonces, vamos. Sí, que yo puedo todo. Bueno, hacé la prueba, decir, en la próxima vida te doy mis bendiciones para que nazcas como niño lobo, y ahí fíjate la filosofía que expresás. Los chicos ni siquiera podían hablar, estos chicos lo aullaban. Así que, vamos. O sea, ya la cuestión de decir, voy a ser independiente, ya es ridícula de por sí. Pero eso no hace falta explicar mucho. Si alguien piensa eso, uno lo único que le puede decir es suerte. Claro. Suerte, no sé. ¿Qué más le puedes decir? Claro, no. Sí. Otra pregunta, sí, porque no sé si conoces a Matías de Stefano, que también es no sé, como que dice que tiene poderes místicos, etc. Y él dice que el conocimiento que él tiene le viene de los semidioses, así de seres divinos que están en el cielo, de extraterrestres y demás, así. Entonces, por eso la pregunta, siempre tiene que haber como una evidencia de dónde sacas el conocimiento, y la evidencia más fiable son las escrituras, en cierto sentido. ¿No? Sí, hay varias evidencias. La escritura puede ser un amigo, un maestro, seres divinos también, ¿por qué no? Si esa persona dice que los seres divinos lo están inspirando. ¿Qué enseña? Claro, ¿qué enseña? Claro. Porque, sí. Si hay personas conectadas, se conectan con lo divino y de pronto también te dicen cosas interesantes. Bueno, la cuestión es que acepten de que hay algo superior a ellos. Claro. Después, bueno, verán en el camino cómo conectarse más con la fuente última, ¿no? Claro. ¿Está bien? Eso es lo que recomienda el Krishna Gita. Muchas gracias. Gracias a ustedes y sigan en este canal. Sigan enchufados. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.